¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades que están publicadas. De igual manera, pues tratemos de tener los documentos al día, acta, certificados, ¿no? Bueno, pues de igual manera, no se olvidará, por favor, tratar de tener las pensiones al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, en este caso, es acerca del Islam, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el Islam es una de las grandes religiones del mundo, es una gran religión monoteísta, es decir, la adoración en este caso a un solo Dios, ¿no? Y dentro del Islam, de igual manera, pues tenemos un representante sumamente importante, ¿no? Hablando del representante que dio paso a esta religión, conocida directamente como Mahoma, ¿sí? Muy bien, aquí podemos observar unas imágenes en donde podemos determinar lo que es la vida, la creencia y el desarrollo que tuvo Mahoma dentro de esta gran religión, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos cambios importantes dentro de esta religión islámica. El Islam, su origen. A comienzos del siglo VII surgió en la península arábiga el Islam, cuyo esplendor maravilló el mundo conocido y puso en peligro a la Europa cristiana, ¿no? Un pueblo directamente, ok, que hasta entonces era desconocido, se unificó bajo la palabra de un hombre que predicaba una nueva religión. Y en poco tiempo puso en jaque y conquistó a las dos grandes potencias que se disputaban del Asia interior, ¿no? El imperio de los sasánidas en Persia y el imperio bizantino, ¿no? A este último se le arrebató sus posesiones en Asia, en el norte de África, entre ellas las dos provincias más importantes, Siria y Egipto. Posteriormente abarcó la península ibérica, en la isla de Sicilia y temporalmente otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, Etiopía, Sudán, occidental, sur de Galicia y Constantinopla. Se trataba del pueblo árabe. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que hasta el siglo VII prácticamente Europa y el cristianismo tenían una gran trascendencia directamente por sus visiones religiosas, ¿no? Obviamente, pues la representación de Jesús, de María, de los apóstoles, de las congregaciones religiosas cristianas que tenían pues los europeos, ¿no? Estaban siendo directamente afectadas por el crecimiento de esta nueva religión, ¿no? Prácticamente esta religión tenía pues bastantes similitudes a la religión cristiana, a la religión del judaísmo, ¿no? Sin embargo, mantenían lo que son otras concepciones religiosas, ¿no? Estableciendo de que Mahoma prácticamente era el profeta de Dios, ¿sí? Y obviamente no existía más profeta que Alá y solamente la representación de su Dios, ¿no? Ellos de igual manera consideraban pues que Jesús era directamente un profeta más no el Hijo de Dios, ¿no? Y obviamente pues tuvo un gran crecimiento, se unificó grandes territorios de los pueblos árabes y obviamente se construyó lo que es un gran imperio, ¿no? Fruto de ello, con el pasar del tiempo, empezaron a tener lo que son grandes enfrentamientos, en este caso, con los reinos cristianos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que su visión religiosa llegó hasta las fronteras de India, China, Etiopía, Sudán, también directamente se fortaleció en Siria, en Egipto y en el norte de África, ¿no? Entonces, miren, ganaron bastante aceptación dentro de los pueblos y prácticamente estaban en competencia con los reinos cristianos, ¿no? Y que obviamente pues tenían enfrentamientos y discusiones religiosas. Miren, por ejemplo, acá podemos observar
sí, lo que es directamente a Mahoma, en este caso con sus primeros seguidores, ¿no? Aquí podemos observar cómo ellos les compartía las visiones religiosas a cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. Mahoma, el profeta de Alá. Hacia el año 570 nació Muhammad o Mahoma, que en árabe quiere decir alabado. Pertenecía a la familia de las capas más humildes de las tribus de los Quraishitas. A la edad de 6 años aproximadamente quedó huérfano y pasó su juventud entre tristezas. Fue en el desierto un pastor más. No mejoró su situación hasta que contrajo nupcias con Jadilla, una mujer mucho mayor que él, viuda de un rico comerciante de la Meca. En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposa, realizando muchos viajes a regiones cercanas, ¿no? El contacto con otras sociedades hizo que Mahoma fuera madurando sus propias concepciones religiosas. Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba los 40 años, ¿no? Inició su vida pública. Sus revelaciones se expresaron, en este caso, de forma de sentencias proféticas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en este caso podemos establecer que prácticamente al nacimiento de Mahoma en el año 570 no tenía pues una gran relevancia del caso, ¿no? Ya que él vivió dentro de las castas más humildes de los pueblos árabes que pertenecían pues a los Quraishitas y obviamente pues se dedicaba a las actividades del pastoreo, del ganado y tenía unas condiciones de vida sumamente difíciles, ¿no? Sumamente deplorables. Sin embargo, obviamente todo eso cambió cuando contrajo nupcias con Jadilla. Recordemos que directamente Mahoma, en este caso, pasó su adolescencia cuidado directamente por su abuelita, sus abuelos. Sin embargo, poco después quedó totalmente solo, ya que sus abuelitos también fallecieron, ¿no? Y obviamente, pues pasó su juventud, su etapa preadulta, por decirlo así, muy triste, ¿no? Sin embargo, al encontrar a Jadilla, que era una mujer viuda de un rico mercader, sí, un rico comerciante, en este caso de la Meca que era una ciudad sumamente importante, prácticamente todas sus condiciones de vida cambiaron, ¿no? Pero además de ello, prácticamente logró encontrar y conocer grandes pueblos, culturas, otras civilizaciones, conocer directamente otras formas de vida, otros pensamientos políticos, sociales, culturales, lo que permitió obtener bastante conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, se establece de que sus concepciones religiosas prácticamente se fortalecieron cuando Mahoma tenía la edad de 40 años, ¿sí? Y también se establece de que él tuvo un contacto, en este caso, con el arcángel Gabriel, en donde prácticamente le indicaba esta nueva religión, ¿no? Y a partir prácticamente del año 610, eventualmente comenzó pues su vida profética, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos observar cómo era la representación de Mahoma, ¿no? Obviamente, pues un árabe sumamente destacado, también podemos obtener lo que son sus primeros seguidores, ¿ok? Y la manera como directamente profeticaba, ¿no? Vamos directamente a la siguiente presentación. Según la tradición, a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que había sido elegido como profeta de una nueva religión basada en el sometimiento de Alá. Alá, que en este caso significa Dios en árabe. La nueva fe se denominó Islam, que significa resignación a la voluntad divina. Mahoma predicó en la Meca la nueva doctrina, pero en el año 622 tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina. Este suceso, conocido como la Gira de Mahoma, señala el inicio de la era musulmana o maometana. Mahoma logró convertir a los habitantes de Medina
y con su apoyo conquistó la Meca. A la muerte de Mahoma en el año 632, la religión fundada por él tenía rasgos definidos y había logrado unir o al menos integrar las comunidades árabes por primera vez en su historia. ¿Ok? Bien, si bien es cierto, también destaca, ¿no?, lo que es el personaje emblemático del arcángel Gabriel, ¿sí? Que dentro de la cosmovisión cristiana también se destaca su presencia como tal, ¿no? Y en este caso había enviado, pues, Dios, en este caso Alá, un contacto con Mahoma para establecer los parámetros de esta nueva religión, ¿no? Y estableciendo con el nombre de Alá a Dios, y el término de esta nueva religión sería conocida como Islam, que significa la resignación a la voluntad divina. Mahoma prácticamente empezó su predicación en la Meca. Sin embargo, al tener una serie de conflictos, prácticamente tuvo que huir de ese territorio y refugiarse en Medina. A esto se le conoce como la gira de Mahoma, ¿no? Es algo bastante similar a lo que dentro de los acontecimientos en el cristianismo, especialmente con Jesús, cuando Jesús prácticamente fue al desierto, fue tentado directamente, según la Biblia, por el diablo 40 días, 40 noches, y obviamente fue un proceso de meditación, ¿no? Y eso se asimila bastante a la gira de Mahoma, en donde él tuvo un tiempo sumamente amplio para meditar, ¿no? Uno de los objetivos más profundos que logró obtener Mahoma prácticamente fue que Medina, ¿sí?, se convirtieron todos los habitantes a su religión, y obviamente logró establecer lo que es un gran crecimiento para fortalecer la Meca dentro de la ciudad del cual había escapado, ¿no? Sin embargo, a la muerte de Mahoma en el año 632, prácticamente esta religión estaba consolidada, ¿no? Pero además de ello, podemos establecer de que por primera vez en la historia los pueblos árabes habían sido unificados, ¿no? Y eso se lleva directamente el crédito a Mahoma y sus grandes predicaciones. Ahora, las tribus de vida independiente y de costumbres y ritos tan diversos habían sido reunidas en un solo conjunto como pueblo de Alá, con un jefe supremo que era el profeta, quien recibía el poder de manos de Dios venerado. Lamentablemente, el profeta no aclaró antes de morir la situación relativa a su sucesión, y poco faltó para que todo concluyera con su muerte. La casualidad vino a dejar a continuación en su obra en manos del último suegro de Mahoma, Abu Bakr, quien no logró comenzar una vida política, de expansión del Islam, la que sí logró Omar, primer enemigo de Mahoma y luego ferviente seguidor. Abu Bakr y Omar fueron los califas o vicarios de Mahoma encargados de proseguir la obra, que tendría el desafío de la expansión y la conquista que se extendía con rapidez por varias regiones, ¿no? Ahora, aquí también podemos establecer que a la muerte prácticamente de Mahoma no se logró establecer lo que es una estabilidad política en los territorios como tal, ¿no? Estaban directamente, a pesar que estaban unidos, todavía pues no se fortalecían bajo esta religión, y obviamente pues el suegro de Mahoma, en su momento Abu Bakr, trató directamente de establecerlo, ¿no? De establecer la política, de expandir más la religión por estos territorios árabes, pero sobre todo prácticamente establecer las vigencias o las normativas de Mahoma, ¿no? Sin embargo, le costó mucho trabajo, y aquí aparece lo que es Omar, un representante político que obviamente se establece que en un principio era un enemigo muy ferviente de Mahoma, ¿no? Sin embargo, a raíz de la muerte de Mahoma, prácticamente se convirtió al islamismo, y ellos se unificaron, se crearon lo que son parlamentos, establecieron lo que son nuevas normativas, y además de ellos fueron los vicarios de las enseñanzas de Mahoma, ¿no? Lo que prácticamente lograron perdurar, lo que prácticamente lograron establecer todas las enseñanzas que en su momento Mahoma les había mencionado, ¿no? Ahora, vamos a verificar cuál es la doctrina islámica.
La religión musulmana se basa de las enseñanzas de Mahoma, palabras proféticas que durante la vida de su predicador nunca fueron escritas y solo se transmitieron de forma oral. El califa Osman ordenó la recopilación en un texto escrito en lengua árabe hasta nuestros días. En este texto, el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, compuesto por 114 capítulos, es uno de los conjuntos de relatos y de mandatos que constituyen las enseñanzas del profeta, cada una de las cuales corresponden a una circunstancia particular. Ok, aquí podemos establecer, ¿no? De que las enseñanzas o lo que predicaba en este caso Mahoma nunca fueron escritas, o sea, solamente las transmitía vía oral, ¿no? Es decir, iba a los templos, iba directamente con sus seguidores, directamente hablaba, conversaba en las plazas y obviamente todo lo que él mencionaba, sus apóstoles pues lo escribían, ¿no? Y en este caso, con el aparecimiento del califa Osman, se determinó y la obligación de recopilar todos los escritos que en este caso Mahoma había dejado en lengua árabe, ¿no? Y por ende, pues, el libro sagrado de los musulmanes vigente hasta el día de hoy es el Corán, compuestos directamente de 114 capítulos pasados directamente a las enseñanzas y relatos, en este caso, que decía su profeta, es decir, Mahoma como tal, ¿no? Ahora, vamos a establecer las doctrinas más importantes en este caso que nos indica el Corán, su libro sagrado, ¿sí? La dogmática del Corán se caracteriza por su sencillez. Su base es un estricto monoteísmo, en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos del judaísmo y del cristianismo. Así, los musulmanes veneran a figuras bíblicas como Abraham, Moisés, Jesús, que es considerado pues un profeta más. La religión islámica contiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes. Profesión de fe, por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Ayunar el primer mes del año, el Ramadán. Dar limosna. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados. Peregrinar a la Meca al menos una vez en su vida. Están exentos los enfermos o los físicamente discapacitados, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos lo que son rasgos muy importantes que tiene el libro del Corán. Destaca directamente lo que son rasgos y personajes tanto del judaísmo como del cristianismo, ¿no? Hablan de la figura de Moisés, de Jesús, de Abraham, que prácticamente los musulmanes consideran que es un profeta más. También nos hablan de sus 5 preceptos, que nos dice la profesión de fe, en la cual se establece que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, nadie más. Es decir, no tienen representaciones hacia otros dioses, no tienen representaciones a otros profetas, sino más bien Alá y Mahoma, nadie más, ¿no? Por ende, pues prácticamente el adorar imágenes dentro de esta cultura está totalmente prohibida. Ahora, la obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Es decir, el sitio sagrado en donde prácticamente destacan lo que son su cosmovisión religiosa, más o menos, es decir, como si nosotros rezáramos 5 veces a la dirección en donde se encuentra la iglesia, ¿no? Ayunar el primer mes del año, el Ramadán, que es algo similar a la que nosotros consideramos como Semana Santa, dar limosnas, sí, que los creyentes musulmanes deben ayudar a los necesitados y peregrinar a la Meca una vez en su vida. Es decir, prácticamente ir a la peregrinación de la Meca y que obviamente es una normativa que todo musulmán lo puede cumplir, ¿no? A excepto de aquellas personas que estén enfermas o físicamente discapacitadas. Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en donde podemos observar, ¿sí? Cómo ellos directamente pasan observando lo que es el Corán, lo pasan interpretando, lo pasan leyendo, y aquí directamente podemos observar cómo lo pasan orando, ¿no? Ahora, los sitios más importantes o más sagrados que tienen los islámicos. La mezquita. La mezquita es un lugar de culto y de reunión pública. Es una gran sala compuesta de pequeñas bóvedas paralelas sobre hileras de columnas que terminan en un muro recto
recto, interrumpido por un nicho adornado. ¿Qué es lo que marca? ¿Qué es la marca que indica la dirección de la ciudad de la Meca? Punto en el que debe dirigirse el creyente en el momento de su oración. Existe también un púlpito para que el predicador, aunque en el principio del culto no existe necesariamente la existencia de un clero, pues todo musulmán puede comprender su religión por sí solo. No obstante, con el tiempo se formó un grupo de estudiosos, los ulemas, teólogos que se consagraron a la lectura y al comentario del Corán, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos unas imágenes sumamente hermosas de las mezquitas. Miren, caracterizado directamente por sus cúpulas, podemos observar sus columnas sumamente grandes, sumamente detalladas. Miren, acá también tenemos otro templo sumamente grande, ¿ok? En donde prácticamente destacan directamente lo que es la decoración con materiales preciosos por dentro, por fuera, y sobre todo pues un adorno sumamente llamativo en donde al momento de ingresar, en este caso, encontramos todos los designios de Mahoma. Ok, ahora vamos a establecer las principales bases de su creencia. No hay más Dios y que el uno y el único Alá. Mahoma es el mensajero de Dios. El Corán proclama su mensaje esencial, la unidad divina, la cual declara los derechos de creador por encima de todas las relativas de nuestra existencia terrena. Prácticas obligatorias de oración, ayuno, limosna, peregrinación a la Meca una vez en la vida. Los eruditos del Islam formularon un sistema jurídico que rige los actos de los creyentes en obligatorios, recomendados, permitidos, condenables y prohibidos, aunque hay divergencias tanto en interpretación como en obediencia de estas leyes que son de jurisprudencia, suní. Ahora, si bien es cierto, mantienen lo que son sus objetivos, pero sobre todo también tienen normativas, ¿no? Que todo musulmán debe cumplir. Sin embargo, cuando un musulmán directamente comete algún error, también tienen normativas de sanción, ¿no? Y los 5 pilares importantísimos, el Shahadat, o la profesión de fe, la oración Ashala, la limosna Ataque, el ayuno Ashwan y la peregrinación al Bay. Entonces, prácticamente, estos son los 5 parámetros muy importantes que todo musulmán lo debe cumplir, ¿sí? Entonces, es algo similar a la cual nosotros, dentro de nuestra cosmovisión religiosa, nos han enseñado, ¿no? El bautizo, la comunión, la confirmación, el directamente comentar nuestros pecados, el establecer lo que son una serie de normativas en las iglesias, en las reuniones, e interpretar la Biblia directamente a nuestra manera, ¿no? Entonces, miren, nosotros también podemos establecer como todo musulmán, prácticamente hasta el día de hoy, sigue, en este caso, estableciendo, sigue interpretando todas las enseñanzas de Mahoma, ¿no? Entonces, las enseñanzas, las normativas, las vivencias que tuvo Mahoma prácticamente están resaltando dentro de su libro sagrado, ¿no? Conocido directamente como el Corán, ¿sí? Como el Corán. Por ejemplo, en el caso de nuestra cosmovisión, tenemos el libro emblemático conocido como la Biblia, ¿no? Que es el libro en donde prácticamente nosotros basamos nuestras costumbres religiosas, bueno, aquellas personas que son, y que obviamente se centran directamente en esos parámetros. Miren, por ejemplo, acá podemos observar, ¿sí? Cómo ellos directamente leen e interpretan por sí solos lo que es el Corán, ¿sí? Siempre están en oración. Siempre directamente tratan de cumplir lo que son las enseñanzas de Mahoma, ¿no? Las enseñanzas, las normativas, el tratar directamente de interpretar los mensajes y que obviamente ellos son sumamente religiosos, ¿no? A diferencia de nuestra cosmovisión, por ejemplo, nosotros vamos a misa una vez cada 15 días, una vez al mes, e inclusive a los 3 meses, a los 6 meses, bueno, dependiendo por diferentes factores, ¿no? De igual manera, en el día, hay personas en este caso que rezamos 3 veces al día, otros directamente lo hacen una vez en la noche, los otros en el día,
Entonces, en comparación de ellos que tienen sus oraciones 5 veces al día, entonces realmente ellos están más adentrados a su religión, ¿no? Y tratan de una u otra manera, en este caso, el tratar de cumplir directamente su voluntad, ¿no? Es decir, la voluntad directamente del Dios Alá. Entonces, no nos olvidemos, Alá, directamente conocido con ese nombre para los musulmanes, y directamente su libro sagrado es el Corán, ¿no? Y el máximo representante de esta religión es el señor Mahoma, que prácticamente con sus enseñanzas, con sus cosmovisiones religiosas, permanecen vigentes hasta el día de hoy. ¿Ok? Bien, no se olvidará, por favor, chicos, aquí tenemos siempre nuestro videíto directamente para revisarlo en casita, el tiempito que lo tengamos pendiente y obviamente el tema directamente quede comprendido de la mejor manera, ¿no? Así que chicos, por favor, por esta manera, directamente, no se olvide seguir trabajando nuestra plataforma, seguir trabajando las actividades y cualquier duda e inquietud, la siguiente semana pues lo solucionaremos, ¿sí? De mi parte, chicos, traten de pasar un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho.